La revuelta judía contra los romanos incrementó mucho el sentimiento antijudío entre los gentiles y también entre los cristianos de lengua griega, interesados en aparecer como ajenos a las actividades subversivas antirromanas de los nazarenos y otros grupos judíos con los que compartían la fe mesiánica, una circunstancia que obviamente debía dejarse relucir en los escritos públicos de esos días, tales como el Evangelio de Mateo. De ahí afirma Schofield la actitud hostil de este Evangelio para con los judíos y el judaísmo, sobre todo en relación con la crucifixión de Jesús. Y ello pese a haber utilizado fuentes de carácter netamente judío, como lo refleja el Sermón de la Montaña. El llamado Evangelio de Marcos, según la tradición tardía, se atribuye al apóstol de nombre latino Marcus, mencionado en Hechos 12:12, en 1 Pedro 5:13, pero su autor o autores que es desconocido o podría ser un tal Juan de Jerusalén. Según escribió Eusebio de Cesarea a comienzos del siglo III después de Cristo, en su Historia Eclesiástica, citando una obra del siglo II después de Cristo, hoy desaparecida, de Papías, obispo de Hierápolis, que se basaba en el testimonio de un tal Juan el presbítero. Marcos, intérprete de Pedro, puso por escrito cuántas cosas recordaba de lo que Cristo había dicho y hecho, con exactitud, pero no con orden. No es que él hubiera oído al Señor, pero siguió a Pedro, el cual hacía sus instrucciones según las necesidades de los oyentes, ordenadamente los discursos del Señor. De una cosa tenía cuidado, de no omitir nada de lo que había oído o de no fingir cosa falsa. También Ireneo de León, en su Adversus a Hereses, le citó en el mismo rol. Así pues, se tiene a Marcos por ayudante de Pablo y Bernabé, a los que acompañó en su primera gira de predicación, pero a causa de una disputa con Pablo, de que no gustó que hablara del mesianismo de Jesucristo ante el pagano Sergio Paulo, gobernante de Chipre, posteriormente pasó a viajar con Pedro, que le llamaba mi hijo, 1 Pedro 5:13, del que se convirtió en un intérprete de griego. Sin embargo, muchos expertos actuales, entre ellos Antonio Piñero o Joel Marcus, piensan que el autor de Marcos no fue discípulo de Pedro y que en su texto hay bastante influencia paulina. Desde finales del siglo II se ha venido creyendo que el texto se conformó en Italia, más concretamente en Roma, lugar que pasa por ser el último campo misional de Pedro antes de su muerte. Pero expertos como Reinhard Fuller, basándose en las palabras latinas utilizadas, han sugerido como más probable Antioquía o alguna otra región de Siria. La autoría fuera de Roma también la apoya la evidencia estilística de que ese evangelio estaba destinado a alguna comunidad cristiana helenística, ya creyente, pero que desconocía las tradiciones judías. Por eso Marcos las explica, radicada en una parte del imperio imposible de precisar con certeza. Según asegura la tradición eclesiástica, Marcos, tras el martirio de Pedro, se fue a evangelizar a Egipto y finalmente fue ejecutado en el 68 después de Cristo, en Alejandría. En el caso hoy ya descartado por todos los expertos de que Marcos hubiera sido el autor del texto, este debió componerse antes del año 68 después de Cristo, pero después del 65, ya que hicieron falta 2 o 3 décadas para poder consolidar las tradiciones orales sobre Jesucristo en las que pareció inspirarse Marcos. La mayoría de los expertos data este evangelio redactado en griego entre los años 65 a 75 después de Cristo, siendo más probable una fecha cercana a la última.
aunque en su forma más cercana a la actual, debió escribirse hacia el año 80 después de Cristo. Todo ello sin tomar en cuenta aquí una interpolación mucho más tardía que corona el texto.